Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al trimestre. Bueno, hoy vamos a comenzar, vamos a hablar un poco del curso, por supuesto, de qué se trata, y un poco de la manera como vamos a conducir el curso, aunque ya si se metieron al aula virtual, que es el medio por el cual están aquí, ya se dieron cuenta de varias cosas. Entonces, bueno, en el aula virtual ya están puestos los temas por pestañas. Esos temas corresponden al plan del curso, que también pueden encontrar ahí. Bueno, lo voy a compartir. A ver, un momentito. Bueno, en el plan del curso ahí pueden encontrar justamente todos los temas del curso que ahora voy a poner en la pantalla para que sea más sencillo. Ok, entonces ese es el plan del curso, si todos lo están viendo. Sí, confirmen para Sí, profe. Sí, luego sí. no funcionan estas cosas. Muy bien. Entonces, bueno, ahí están los temas del curso. Es el número aproximado de semanas que nos va a llevar. Claro que hay que estar abiertos, digo, para mí lo más importante es ver cada tema con solidez. Yo espero que nos dé tiempo de ver todo, pero bueno, en estas circunstancias a veces los tiempos cambian un poco y por eso el número de semanas que aparece ahí en cada tema, pues es aproximado. Y vamos a seguir esta secuencia de la cual vamos a hablar con más detenimiento ahorita al ratito, pero ahí están enumerados los temas. Y bueno, aquí está la bibliografía, es una bibliografía muy amplia, pero básicamente, bueno, cualquiera de ustedes puede escoger un libro. Si es un buen libro, tiene todos los temas bastante bien desarrollados, sin problema. Algunos están en inglés y otros en español, pero bueno, no deben tener problema con los textos en inglés. Yo creo que más bien se tienen que ir acostumbrando porque la mayoría de los textos son en inglés y bueno, en matemáticas tenemos la ventaja de que es un poco más sencillo que en otras áreas de conocimiento leer en inglés, aunque no sepamos mucho del idioma, se puede entender lo que dice en matemáticas. Yo en particular voy a usar dos libros, pero claro que ustedes pueden usar otros, los que tengan a la mano incluso. Voy a usar el Friedberg para cuestiones más teóricas, que estoy señalando, y el Nicholson para cuestiones más aplicadas o ejercicios de procedimiento. Este, yo creo que es bueno elegir unos pocos de los que están aquí y ya basarnos en eso, porque les digo, los temas son muy usuales y todos los libros, algunos con variaciones de notación, pequeñas variaciones, pero básicamente es lo mismo. La evaluación del curso va a ser con 3 exámenes parciales. Se van a dejar tareas, sí, pero lo que va a contar son los exámenes. La intención de eso es que, bueno, yo voy a poner énfasis en que el objetivo del curso es que ustedes aprendan álgebra lineal, sobre todo la mayoría de ustedes están estudiando matemáticas, entonces vamos a ver el álgebra lineal desde el punto de vista lo más formal posible y bueno, en el enfoque que es propio para los matemáticos. Yo sé que también hay algunos alumnos de la licenciatura de física, son algunos pocos, como 5, pero voy a considerar que son físicos matemáticos, es decir, voy a dar un curso, pues que va a tener ciertos aspectos prácticos, por supuesto. De hecho, vamos a empezar con resolución de sistemas de ecuaciones lineales, que es un tema bastante práctico que incluso tiene aplicaciones y vamos a hablar un poquito de las aplicaciones, pero el curso se va a ir haciendo, digamos, vamos a ir cada vez más hacia el terreno abstracto, hacia los espacios vectoriales, de hecho, que son estructuras algebraicas abstractas donde hay que desarrollar cierta teoría y hay que hacer demostraciones, hay que tener cuidado con la escritura, en fin, todo lo que
un matemático debe cuidar en su formación. Entonces, voy a poner énfasis en eso y, por supuesto, se les va a exigir que todo lo escriban bien, no solamente que desarrollen los procedimientos y que lleguen a la solución de los ejercicios, sino que escriban bien las cosas, que argumenten. Todo eso se va a calificar. Entonces, eso se va a tomar en cuenta en los 3 exámenes parciales. Si les va bien en los 3 exámenes parciales, pues ya con eso se promedia el curso. Incluso si les va mal en un examen parcial, lo pueden reponer al final, pero si ya les va mal, si reprueban en 2 exámenes, tienen que presentar global, para lo cual tienen que hacer todas las tareas obligatoriamente. Si no es el caso del examen global, las tareas pueden no contar. Es decir, a lo mejor en alguna decisión de tipo que un alumno está en la raya de la escala que tengo aquí entre S y B, por decir algo, si veo que participa mucho, que entrega tareas, que le echa muchas ganas al curso, bueno, pues entonces a lo mejor me decido por la B en ese tipo de decisiones. Pero más que nada las tareas, la función de las tareas es que ustedes aprendan los temas. Entonces es muy importante que las hagan. Las vamos a calificar ahí mismo en el aula. Bueno, voy a poner ahí la fecha de entrega de cada tarea. Voy a tratar de que sea cada semana, pero más bien es por los temas que vamos viendo. Va a haber más o menos una tarea por cada tema. Yo espero que sea semanal y voy a dejarla para que la entreguen más o menos una semana después, en una fecha determinada que va a estar establecida ahí por el sistema del aula. Y ahí mismo vamos a calificar las tareas. El ayudante es Juan Carlos. Él va a calificar las tareas y les vamos a poner ahí retroalimentación para que ustedes vean en qué se equivocaron o si están bien, si lo están escribiendo bien, si les falta argumentación, en fin, todo ese tipo de cosas para que ustedes vayan ajustando esas cosas que les pueden faltar y se vayan preparando más que nada para cada examen, ¿ok? Entonces, vamos a tener estas tareas y también vamos a tener ciertos cuestionarios. Por ejemplo, ahorita en el aula virtual, pues hay un cuestionario ya listo, que no es para evaluarlos, no es un examen diagnóstico, simplemente es una opinión o un punto de vista que ustedes puedan tener de los distintos temas de la álgebra lineal, más o menos para darme una idea, cómo andan. Y también para que ustedes registren este punto de vista que tienen al principio del curso, y a lo mejor ese punto de vista va cambiando conforme va desarrollándose el curso. Entonces, ese es ese primer cuestionario que está ahí en el aula virtual. Todavía no se deja la primera tarea, hasta que avancemos un poquito, vamos a dejar una tarea sobre sistemas de ecuaciones, que, bueno, supongo que se les va a hacer algo fácil, algo sencillo, porque no implica demostraciones o argumentaciones ahorita, sino más bien es recordar ciertas cosas que ya saben y, y desarrollar ejercicios y llegar a su solución, ¿ok? No sé si tengan algún comentario ahorita en este punto. Díganme, por favor, si hay algún comentario, si se entiende cómo es que vamos a funcionar. Otra cosa, antes de que se me olvide, es que estoy grabando, cada clase la voy a grabar y la voy a subir a YouTube. Ahí mismo en el aula virtual voy a poner el enlace por si quieren repasar algún punto que no se haya entendido bien. Eso yo creo que es bastante útil, es un beneficio que ahora estamos obteniendo de esta situación extraña. Hay ciertas cosas que estamos aprendiendo a hacer y que son beneficiosas para el aprendizaje, como es este caso de que queden registradas las clases. Voy a procurar subirlas, si no el mismo día, al día siguiente. Lo que sí voy a estar al corriente en la semana. Las clases de la semana van a estar todas subidas al final de la semana, y voy a tratar de subirlas lo más pronto posible al canal de YouTube, y ahí va a estar el enlace en la misma aula virtual. Ok, bueno, no sé, por mi parte creo que ya es todo lo que les tengo que decir del curso. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa o quieren preguntar algo. No, profesor, todo claro. Muy bien. Este,
Bueno, aquí está presente Juan Carlos, es lo que estoy viendo. Entonces, no sé si Juan Carlos te quieres presentar ante el grupo como ayudante. Sí, buen Hola, día. hola. Hola, buen día a todos. Creo que no se está viendo mi cámara. A ver. Bueno, creo que no se ve la cámara. No se ve tu cámara, pero se oye tu voz. Ok. Pues yo soy Juan Carlos Cruz. Fui asignado para ser ayudante de este curso. Esencialmente mi trabajo va a consistir en calificar las tareas que son importantes pues, para no llegar vacíos al examen. ¿Cómo lo voy a calificar? Lo voy a calificar de manera rigurosa, la escritura, el procedimiento y las ideas, ¿no? También pueden, a ver, creo que no puedo escribir. Quería poner mi correo, los voy a poner en el chat. En el correo que voy a poner, ahí es donde se pueden contactar conmigo. Para cualquier tipo de duda, si es que lo requieren. También, si en algún momento la calificación que les asigne en la plataforma no le es claro, pues pueden enviarme un mensaje y yo les puedo explicar el porqué de esa calificación. Además de que también si necesitan alguna especie de asesoría vía Zoom, pues también mándenme correo y ponemos un horario fijo para, para lo que se requieran. Esencialmente es todo lo que tengo que decir. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Juan Carlos? Es muy importante esto que está mencionando de la retroalimentación, es decir, que ustedes estén muy pendientes de lo que nosotros les escribimos, por un lado, de su desempeño, y por otro lado, es que si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, incluso en la misma clase me pueden interrumpir, no tengo ningún problema con las interrupciones. Ustedes pueden, con toda confianza interrumpirme, decir, yo no entendí esto, o regrésese por favor a tal punto. Incluso se pueden mencionar cosas de clases anteriores, digo, con tal de que no sea mucho tiempo de explicación, pero me puedo regresar sin ningún problema. El chiste es que no se vayan quedando con huecos, porque después, si se van quedando con huecos, cada vez va a ser más difícil. En general, pues los cursos de matemáticas, ya saben, ustedes ya tienen cierta experiencia sobre algunos cursos, digo, ya están, no sé, en tercer o cuarto trimestre de la carrera, entonces ya tienen cierta experiencia, saben ustedes que tienen cierta dificultad porque hay que poner atención en muchas cosas. Entonces, luego por eso llegan al final de la carrera, llegan pocos. Y bueno, en estas circunstancias especiales, pues también hay que hacer esfuerzos especiales que no hacíamos en el caso presencial. Entonces, llegan muy pocos, entonces, es decir, aprueban pocos el curso. Entonces, vamos a tratar de que lleguen los más posibles, que ustedes mismos hagan el esfuerzo y que estén sobre todo presentes. Yo creo que la clave es estar ahí presente, estar preguntando, estar al tanto de las cosas, no dejar que pasen a la ligera, ¿no? Sino meterse al fondo y ser rigurosos y ser disciplinados, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a, les voy a compartir este retrato. Si están viendo todos este retrato y si alguien me puede decir quién es. Descartes. Muy bien, René Descartes. muy bien. René Descartes, este matemático, bueno, es matemático, filósofo y bueno, en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, Descartes nació unos años antes de que se acabara el siglo XVI, creo que 1596, por ahí vi el dato. Es decir, vivió a principios del siglo XVII
Y bueno, pues es famoso por muchas cosas filosóficas, pero también por las matemáticas y sobre todo, ¿por qué rama de las matemáticas es famoso Descartes? Que bueno, la pronunciación correcta es en francés René Descartes, pero muy a menudo le decimos René Descartes, ¿no? Entonces, y además él usó un nombre latinizado que era Renato Cartesio. En aquella época, así como ahora les comentaba hace rato que los textos usualmente están en inglés y que hay que aprender inglés porque es el idioma con el que más nos comunicamos, bueno, en muchas cosas, pero sobre todo a nivel de conocimiento. En aquella época, pues era el latín, entonces era usual que se latinizaran los nombres. Entonces, por eso se llamaba también Renato Cartesio, aunque su nombre original era René Descartes. Eh, ¿Cuál es la rama de las matemáticas de la cual se atribuye que Descartes o Descartes fue el padre o el iniciador de esa rama? Geometría. Sí, la geometría o lo que se llama la geometría analítica, ¿verdad? Porque bueno, claro, después podemos pensar en distintos tipos de geometría, la geometría euclidiana, la geometría del plano, la geometría proyectiva, pero en este caso estamos hablando de la geometría cartesiana o la geometría analítica como nos la enseñan desde la preparatoria. Exactamente, entonces es la geometría analítica y de ahí quiero partir, aunque este no es un curso de geometría analítica, pero de hecho es un curso que está seriado con uno de geometría analítica que ustedes ya tomaron. Entonces, bueno, voy a comenzar por ahí. em, Justamente, ok, voy a compartir mi, em, momentito. Ok, voy a compartir otra cosa. Bueno, ya me voy a ir a la pizarra. Solamente déjenme ver si encuentro la pizarra. Bueno, esta es una pizarra, pero no es la que quiero. Ok, entonces, bueno, ya todos están viendo esta pizarra, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, vamos a hablar más o menos de qué se trataría el curso, cuál va a ser la manera de seguir el curso. Entonces, bueno, ya vieron ustedes el plan del curso, que primero vamos a partir de sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Ahora, la importancia de la geometría cartesiana es precisamente el establecer puentes, ¿sí? Eso es lo importante. Y de hecho, en este curso yo creo que si pudiéramos decir cuál es la importancia o cuál es la esencia de este curso, pues es precisamente el establecer puentes entre cosas que a lo mejor son conocidas, de hecho de eso vamos a partir, con cuestiones más abstractas que son estructuras algebraicas. Por eso en el cuestionario, que no sé si algunos de ustedes ya lo contestaron o lo van a contestar, ahí les pregunto, ¿cuál crees tú que sea el tema más importante? Bueno, no recuerdo exactamente, literalmente, cómo puse la pregunta, pero es, entre otras cosas, ¿de qué se trata el álgebra lineal o cuál es el tema más importante de álgebra lineal? Entonces, bueno, hay varias opciones y en realidad todas son correctas, pero en un caso nos podemos enfocar a objetos geométricos y de hecho, bueno, esa es la esencia del trabajo de Descartes, es precisamente considerar, por un lado, objetos geométricos, en particular, pues un punto con dos coordenadas, en este caso que estoy considerando el plano cartesiano, pues tengo un punto con dos coordenadas, que es, digamos,
la distancia que tiene el punto respecto a un origen. Y realmente a lo mejor el descubrimiento semilla de Descartes es el origen, ¿no? Es justamente el considerar que hay un punto original y de hecho creo que toda su filosofía, en toda su filosofía hay cierta importancia en atribuirle a un origen, a una semilla, a un punto. Entonces, por eso se llama de hecho así, ¿no? Y a partir del origen es que nosotros podemos atribuir estas dos coordenadas que son números reales. Estos dos, estas dos letras que están aquí representan números reales que son ciertas medidas que tiene este punto, unas medidas de localización del punto. Después, lo que va a suceder es que esas medidas de localización me van a ayudar a describir ciertos conjuntos de puntos, es decir, paso del punto a un conjunto de puntos y este conjunto de puntos entonces ya a su vez tiene una traducción que es un conjunto, justamente un conjunto de parejas, o sea, aquí lo que es un punto geométricamente, déjenme poner, recalcar aquí que lo que es un punto se traduce en una pareja o un par de números reales, ¿sí? Esto es, esta traducción, este puente es lo importante. Por otro lado, lo que es aquí una recta se traduce en un conjunto de pares, en un conjunto de parejas de números reales o de pares de números reales. Entonces ahora estamos hablando de un conjunto de parejas que tienen cierta forma, vamos a decir que tienen una forma de una ecuación que podemos escribir así, como la ecuación general de una línea recta, y aquí donde estas otras letras, que son estas primeras letras del abecedario, son fijos. Es decir, este conjunto se está definiendo, de hecho le podemos poner un nombre a este conjunto que dependa de ciertos parámetros, de estos tres parámetros, y le vamos a llamar L por línea, y los tres parámetros los ponemos aquí en la anotación para indicar que están fijos. Y entonces, bueno, aquí intervienen otras cuestiones, porque está la cuestión de cómo representar objetos matemáticos por un lado, por medio de la geometría, y por otro lado, por medio de, bueno, del álgebra, que antes, por cierto, se llamaba análisis, esta parte del manejo de las variables y de los signos de operación y todo esto, antes se llamaba análisis y por eso es que la unión entre estas dos disciplinas se le quedó como geometría analítica. Después se habla de geometría algebraica, pero eso es otra rama que tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Y en realidad se está hablando de algo parecido, es decir, de la fusión o del matrimonio entre dos maneras distintas de ver las matemáticas, uno desde el punto de vista de las formas, aquí podríamos poner que aquí estamos teniendo que ver con formas, y otro desde el punto de vista de los símbolos, y donde los símbolos representan operaciones y números y operaciones, ¿no? Símbolos, aquí podríamos enriquecer esto diciendo que representan números y operaciones. ¿Ok? Entonces, estamos puenteando entre estos dos mundos. Eso es el matrimonio entre estos dos enfoques, entre estos dos puntos de vista, ese puente es justamente lo que se llama la geometría analítica. Y bueno, esto lo podemos llevar todavía a un contexto con una dimensión superior, porque podemos considerar entonces no el plano cartesiano, sino el espacio cartesiano, donde no nada más podemos hablar ahora, no solo cabe el hablar de un punto,
y por lo tanto hablar ahora de una terna de números reales, que sería x, y, z, y no solamente cabe hablar de una recta, donde también podemos considerar, en este caso, una recta en el espacio, ¿verdad? Donde la recta en el espacio ya tiene cierta otra atribución, ¿no? Aquí recuerden ustedes, y esto es un tema que ya ustedes vieron, pero al pasar al espacio, entonces vamos a considerar un conjunto. A ver, déjenme ver, aquí un conjunto de, también de puntos, un conjunto de puntos, pero que se pueden escribir de manera vectorial, ¿no? Es decir, estos puntos de aquí se pueden escribir como, de esta forma. A ver, lo voy a escribir así. Que existe un T tal que estos puntos X, Y, Z se escriban como X0, Y0, Z0. Esta es una descripción un poco más complicada, multiplicada de esta forma, ¿ok? Esto es una manera de describir este conjunto. Déjenme esto hacerlo un poquito más para acá, para que quepa todo en una misma descripción. Y esto sería la ecuación paramétrica, ¿verdad? Aquí estoy poniendo justamente la ecuación paramétrica de una línea recta. Estoy haciendo también un poquito de repaso. Esta condición que pongo aquí es una descripción de cómo serían estas ternas. Fíjense, son ternas que se obtienen, y aquí estamos pensando en que hay un punto inicial de la recta y que le estoy sumando el escalar multiplicado por un vector tridimensional que sería el vector director, ¿sí? Aquí estoy pensando en este vector director que está sobre la recta, ¿verdad? Estoy pensando en un punto y en un vector director que está sobre la recta, lo estoy escribiendo así, que es justamente este vector que estamos denotando como con estas tres coordenadas. Y por lo tanto, entonces esta recta depende tanto de la posición del punto inicial, que es x0, y0, z0, este punto inicial, como de la dirección de este vector director. Esa es una forma de describir una recta. Es decir, esta recta depende aquí de 6 parámetros, ¿verdad? O de 6, de 6 valores que deben estar fijos. Aquí fíjense cómo abajo, aquí en esta descripción, fíjense cómo está fijo X0, Y0, Z0, pero también están fijos A, B y C, y estos 6 parámetros forman la huella digital de esta recta, si es que quiero describirla como un conjunto de ternas, en este caso, porque estoy en el espacio tridimensional, que cumplen cierta condición. Entonces, fíjense cómo la descripción de esta recta es más complicada. Aquí debo pasar por esta complicación que después la voy a restablecer un poco, pero debo pasar por esta complicación porque les estoy hablando de cómo se describen estos objetos en, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, un poco para recordar cuál era el sentido de la geometría analítica. Ahora, esto déjenme copiarlo y lo voy a escribir en la siguiente lámina, porque ahí mismo, en el espacio tridimensional, ahí en el espacio tridimensional, también tenemos el caso, ya para completar la historia, tenemos el caso. Voy a otra vez escribir a dibujar el espacio tridimensional, pero ahora tenemos también un nuevo objeto que sería un plano, ¿verdad?
Y en el caso del plano, pues es un poco más sencillo hablar de la traducción del plano, porque ahora resulta que el plano se parece mucho, en este caso, se parece mucho a la descripción que tenía de una recta en el plano bidimensional, porque si ustedes recuerdan, un plano se puede escribir simplemente de esta forma, y donde ahora las letras estas que estamos usando, las primeras letras del alfabeto, son números reales fijos. Fíjense ustedes cómo, si comparo la traducción, nuevamente aquí estoy escribiendo los dos mundos, ¿verdad? Del lado izquierdo, si se fijan, estoy poniendo la geometría, perdón, si se fijan, aquí estoy poniendo del lado izquierdo la geometría, y aquí estoy poniendo el álgebra, sigo con eso. Y sigo con este puente que estamos estableciendo, donde cada objeto geométrico que vive en el plano o en este caso en el espacio, tiene una descripción algebraica donde las huellas digitales de este objeto son precisamente números fijos. Estos números que estamos poniendo aquí, todos estos números son fijos, igual que los de abajo. Bueno, rápidamente estamos recordando cuál es la descripción de objetos geométricos, en este caso estamos con el plano. ¿Cuál es la traducción? ¿Cuál es la descripción? Bueno, pues son el plano, en este caso, un plano en el espacio tridimensional es un conjunto de puntos donde cada uno de esos puntos que están ahí en el plano satisface una ecuación, una propiedad. Todas estas descripciones, fíjense cómo lo que estamos haciendo es justamente hablar de una propiedad. Esta es la propiedad que caracteriza a los puntos que forman la recta. Esta de aquí es la propiedad que caracteriza a los puntos que forman todo este plano, ¿sí? En el caso bidimensional, o sea, cuando estamos en lo que llamamos aquí, recuerden ustedes también, mucho repaso aquí, esto lo llamamos R2 y esto lo llamamos R3, ¿verdad? La descripción de los puntos que forman este objeto geométrico está dada por una propiedad. Y esa propiedad, ustedes ya se dan cuenta que es precisamente una ecuación, ¿no? Esta propiedad que ponemos acá en la descripción, fíjense ustedes con toda propiedad, como matemáticos, como cuando describimos un conjunto, ponemos casi siempre una rayita vertical. ¿Qué quiere decir? Que antes de la rayita vertical vamos a poner el tipo de objetos de que consta el conjunto, si son números, si son funciones, si son parejas. En este caso son parejas de números reales. Y esta rayita vertical se lee como tales que cumplen cierta propiedad. Entonces siempre del lado derecho de esta raya vertical vamos a poner la propiedad que cumplen los elementos del conjunto, lo que les da derecho de pertenencia a ese conjunto, a estos objetos, ¿verdad? Entonces, por eso tienen ustedes que acostumbrarse a leer la descripción de los conjuntos. Y vemos entonces que la propiedad que sale del lado derecho, en este caso, en la descripción que estamos haciendo en el terreno algebraico, donde usamos símbolos que representan números y operaciones, esa propiedad que sale del lado derecho de la rayita vertical corresponde a una ecuación. Entonces, por eso hay un puente, una traducción entre el objeto geométrico, que es el que vemos ahí pintado en el plano bidimensional o en el espacio tridimensional, por un lado, y por otro lado, la ecuación que está formada de variables, de constantes, de un signo de igualdad y de signos de operación. ¿Ok? Entonces, en estos casos que son conocidos, entiendo yo, que ya llevaron este curso de geometría analítica, y si no, bueno, se pueden repasar en ciertos textos
o en la misma Wikipedia, ¿verdad? Si ustedes ponen recta en el espacio o plano en el espacio, pues ahí hay una explicación breve que puede ser breve, que puede salvarnos del paso. Si queremos una explicación sencilla, pues ahí lo podemos consultar para repasar este conocimiento. Ahora, por supuesto que hay ecuaciones más complicadas. Aquí lo que vimos es que la recta tiene una ecuación bastante complicada porque está en términos de un parámetro que se va a mover además depende de seis números, que son las tres coordenadas del punto fijo por un lado y las tres coordenadas del vector director. Entonces, suena que la línea tiene una descripción más complicada. Bueno, ahí es donde salen los sistemas de ecuaciones. Pero antes de seguir con eso, quiero saber si hay algún comentario de parte de ustedes. Hasta ahorita no, profesor. No, profesor. Sí, acuérdense también que las letras que usamos para describir en las ecuaciones básicamente se pueden dividir en dos clases. Por un lado están las variables, ¿verdad? Que usualmente usamos las últimas letras del abecedario, o sea, X, Y, Z. Eso, cuando ustedes usan esas letras, automáticamente, casi como un reflejo, tienen que acostumbrarse a pensar en que representan números y que están variando, que es una representación global de golpe. Estamos hablando de una infinidad, usualmente una infinidad de casos. Eso es lo que ustedes tienen que pensar cuando manejan variables y cuando usan técnicamente estas últimas letras del alfabeto, por un lado. Por otro lado, tienen que pensar en constantes que hay que recalcar que están fijas, como en el caso del plano. Vean ustedes como estas A, B, C, D son constantes fijas y si es necesario, pues hay que decirlo con todas las letras, son fijas y recalcar, aquí por ejemplo, también pude haber hecho este truco del lenguaje al plano no solamente llamarle P, sino llamarle el plano, que déjenme recorrer esta letra un poquito para acá, es el plano que depende de estas huellas digitales que son estas cuatro constantes que están fijas, y estas cuatro constantes al fijarlas, estamos por el otro lado, del lado de la geometría, lo que estamos haciendo es fijar el objeto. Es decir, si lo estamos ahí girando, cambiándole de dirección, lo que hacemos cuando fijamos A, B, C, D, imagínense números específicos, es terminar de desplazarlo, ya no lo desplazamos y ya no lo giramos, sino que ya lo colocamos y queda totalmente empotrado ese plano en el espacio, ¿de acuerdo? Ya para mayores detalles, recuerden ustedes que estas letras que están aquí dependen también de lo que se llama el vector normal del plano, ¿no? O sea, acuérdense que también aquí podemos imaginar un vector que tiene estas coordenadas, si este vector lo desplazamos desde el origen, entonces estas son las coordenadas que tendría la punta de la flecha, si la flecha se va al origen, y estas son las coordenadas del vector, que sería el vector normal, que es un vector perpendicular al plano. Bueno, esos ya son otros detalles, ¿no? Así como hablé hace rato de la línea recta que es la que está arriba, que está descrita por el punto base que se llama y el vector director, ¿no? No voy a entrar en esos detalles, pero si los quieren repasar, pueden ver los detalles. Pero lo que me importa ahorita es, por un lado, hablar de este puente entre la geometría y el álgebra, que por un lado estamos concibiendo objetos geométricos, y por otro lado estamos hablando de su descripción como un conjunto de puntos donde está involucrada la ecuación, ¿ok? Ahora, entonces, fíjense que las ecuaciones que estamos considerando aquí
si recopilamos las ecuaciones que estamos considerando, estamos hablando de la recta en el plano. Bueno, vamos a llamarle la recta en R2 para que sea más abreviado y para que hagamos referencia al plano. La recta en R2, pues dijimos que era de la forma AX más BY más C igual a 0, que es la que puse aquí al principio, AX más BY más C igual a 0. Luego estamos hablando del plano en R3, que es muy parecido, es AX más BY más CZ más D igual a 0. Aunque no lo escriba aquí, recuerden ustedes que A, B, C, D, A, B, C son fijos y que aquí A, B, C, D son fijos y las otras son variables, ¿verdad? Aunque no lo escriba, ustedes traten siempre de pensar esto, ¿sí? Y por otro lado está la recta en R3, que la describimos de esta forma como XYZ. Esto es una descripción vectorial, esta que voy a escribir, que es la que ya había escrito, que es X0, Y0, Z0 más T por ABC. Esto que estamos escribiendo aquí es lo que se dice una descripción vectorial, porque estamos justamente diciendo que este vector posición, lo estamos considerando como un vector posición, se obtiene de sumar este otro vector posición del punto base, sumarle un múltiplo de este otro vector. Pero en realidad, fíjense ustedes como si yo desgloso esto lo puedo desglosar diciendo que la X es X0 más AT, que la Y es Y0 más BT y que la Z es Z0 más CT. ¿Ok? Estoy simplemente desglosando esto que había escrito aquí arriba. Esto que había escrito aquí arriba lo estamos desglosando en ecuaciones paramétricas. Esto es lo que se conoce, por otro lado, como las ecuaciones paramétricas. Entonces, resulta muy complicado porque, por un lado, fíjense cuántas letras están interviniendo. Están interviniendo 3, 6, 9, 10 letras. Son 10 letras para describir un solo objeto. Resulta que, bueno, aquí no es que estemos usando poquitas, aquí estamos usando 6 letras y aquí estamos usando 7 letras. 6 letras para la recta, estamos usando 7 letras para el plano en R3, pero aquí estamos usando 10 letras para la recta en R3. O sea, es una descripción que usa hecha a mano de muchos símbolos. Por eso hay que tener cuidado de cuál es el papel de cada uno de los símbolos. Entonces, aquí el símbolo, digamos que en esta descripción juega un papel importante, es el parámetro. Este es lo que se llama el parámetro. El parámetro. Porque recuerden ustedes, si nos apoyamos en el dibujo, aquí estamos viendo pura álgebra, pero si nos apoyamos en el dibujo, hay que recordar que esto que voy a señalar aquí es el punto base, son las coordenadas del punto base, que estas son las coordenadas del vector director y que T lo único que hace es alargar este vector director a lo mejor del lado positivo o del lado negativo para que pueda describir toda la recta completa y que la función del parámetro es decirme cuánto alargo al vector director para poder llegar a todos los puntos, para poder describir todos los puntos de la recta, ¿sí? Pero por otro lado, también podemos visualizar una recta como una intersección de planos, porque si hacemos el dibujo otra vez de nuestro plan, de nuestro espacio cartesiano,
donde tenemos aquí los tres ejes, y queremos describir nuevamente una recta. Esta recta la podemos describir como la intersección de dos planos. Por ejemplo, puede ser un plano que esté por aquí y otro plano que esté por acá. Y la intersección de estos dos planos es esta recta que va de aquí a acá, es la intersección de esos dos planos. No sé si se llega a ver, incluso puede ser intersección de tres planos. O sea, si ahora yo dibujo un tercer plano, también lo voy a dibujar en verde, un poco más oscuro, que sea ese plano de aquí, a ver si me sale, ahí está, ese es un tercer plano, y entonces ustedes pueden considerar como un libro, como un cuaderno que está ahí flotando en el espacio y donde la recta pues es esta intersección. Entonces, eso quiere decir que yo podría considerar una recta también como una intersección de planos. Entonces yo puedo considerar, por ejemplo, si estos tres planos los numero como el plano 1, el plano 2 y luego un poco más oscuro está el plano 3. Y ya nada más para acordarme como un truco del lenguaje está la ecuación del plano 1, que sería A1X más B1Y más C1Z más D1 igual a 0. Acuérdense que así son las ecuaciones de los planos en el espacio. La ecuación del plano 2, que sería lo mismo, pero con constante subíndice 2, nada más es un truco para acordarme, una mnemotecnia para acordarme que esta es la ecuación del plano 2. Y la ecuación del plano 3, bueno, que como aquí lo puse con verde más oscuro, pues vamos a ponerlo con verde más oscuro acá, que sería A3X más B3Y más C3Z más D3 igual a 0. Y entonces, fíjense cómo no estoy describiendo directamente la recta, pero sí la estoy implícitamente considerando esta recta de aquí, o sea, esta la voy a señalar aquí con esta flecha. Esta recta resulta ser la intersección geométrica, porque estamos viendo que es la intersección, en ese caso, la intersección de tres planos, ¿sí? Y aquí estamos considerando, por otro lado, aquí de este lado, estamos considerando que la recta es la solución del sistema de ecuaciones. Claro, estoy imaginando, en este caso, es un sistema simultáneo y por eso es tan importante escribir esta llave. Estoy considerando al mismo tiempo, por eso es simultáneo, eso quiere decir simultáneo, ¿no? Estoy considerando al mismo tiempo estas tres ecuaciones y lo que quiero decir es que estas tres variables, o sea, las variables X y Y, que son las que siempre estoy consciente de que son las variables. Siempre que escribo una ecuación, estoy consciente de que en este caso son las variables y que representan números reales. Y ahí implícitamente me estoy acordando de que estoy en el espacio, porque son tres variables, ¿no? Son tres variables. Entonces estoy en el espacio. Estas tres variables representan los mismos números globalmente, una infinidad de puntos, una infinidad de combinaciones en las tres ecuaciones. Por eso estoy diciendo al mismo tiempo. Entonces, la intersección de estos tres planos en el espacio, en un ámbito de formas, y cuando considero la intersección, otra vez la intersección de tres objetos, esta consta de todos los elementos, en este caso son puntos tridimensionales, son puntos en la tercera dimensión, que están simultáneamente, otra vez, al mismo tiempo, simultáneamente en los tres planos. Entonces, estos puntos que están aquí, que estoy dibujando en este color, vermellón o rojo, no sé qué sea, todos estos puntos simultáneamente están en el plano 1, en el plano 2 y en el plano 3. Vean ustedes que la traducción algebraica es que
las coordenadas de estos puntos, que son X, Y, Z, que son una infinidad y que se representan de golpe con estas tres variables, esas coordenadas satisfacen al mismo tiempo las tres ecuaciones del plano. Entonces, resulta que la recta también se puede llegar a la recta, se puede considerar, se puede interpretar, se puede representar con un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones quiere decir tres ecuaciones consideradas al mismo tiempo, donde implícitamente estoy pensando en la solución. ¿Qué cosa es la solución? Son todas las ternas X, Y, Z de las variables que satisfacen al mismo tiempo estas tres ecuaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo eso nos da la pauta para considerar seriamente a los sistemas de ecuaciones como una forma de descripción de un objeto geométrico, que en este caso es una recta, ¿sí? Fíjense que en estos ámbitos, que son, nada más estoy hablando de dos ámbitos, ¿sí? Uno es el ámbito bidimensional y otro es el ámbito tridimensional, que familiarmente los matemáticos le llamamos R2 y R3. Aquí estamos en R3. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Y qué estamos repasando? ¿Y qué estamos recordando? O a lo mejor en ciertos casos esto lo están viendo por primera vez, que supongo yo que son los menos casos. Bueno, entonces hay que repasar, hay que preguntar, hay que conseguir bibliografía o hacer consultas en la Wikipedia, lo que sea necesario. Pero por eso es importante que este curso lo tomen después de haber tomado un curso de geometría analítica, donde en particular ven estos temas de la recta y el plano en el espacio y las posibilidades que tienen, y el puenteo, que es de lo importante que estoy hablando, de cómo puentear entre el ámbito geométrico, de las formas, de los objetos, casi que puedo tocar, aunque bueno, es un decir, y por otro lado, el ámbito de las variables, los signos de operación, las igualdades, las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Maestro, yo sí tengo una pregunta. Dime. Por lo que dice, eso podría generar la intersección de tres planos, podría dar un punto. ¿Por qué tomó esa decisión de tomar tres ecuaciones de planos? ¿Podría haber Sí. funcionado con dos? Sí, exactamente. Muy bien, muy buena pregunta. Eres Jair, ¿verdad? Sí, profesor. Alcancé a ver tu nombre. Muy bien, muy buena pregunta. Miren, esto que estoy platicando ahorita con este caso es un caso de los muchos que podemos tener precisamente, ¿verdad? Aquí nada más para, digamos, hacer referencia a que el objeto que obtengo es una recta. Cuando obtengo una recta, bueno, la puedo obtener como intersección de dos planos, como intersección de tres planos, como está el dibujo, o incluso como intersección de 4, 5, del número de planos que tú quieras, con tal de que todos formen como ese cuaderno, ¿verdad? Que puede tener 1000 hojas, que es un cuaderno donde el canto del cuaderno pues está formando la recta. Claro que es una situación especial, ¿verdad? Puede ser que si yo lo veo al revés y yo te doy dos planos, bueno, probablemente dos planos cualesquiera, si los tomo casi al azar, ahí está un plano y ahí está otro plano. En el ámbito geométrico me estoy imaginando que los empotro en el espacio, ¿no? O sea, ya les doy la posición y la dirección adecuada, los empotro casi al azar, me vendo los ojos y los empotro. Bueno, es muy probable que esos planos no sean paralelos porque fueron así como al azar y entonces se intersecten en una línea recta, ¿de acuerdo? Pero si yo doy un tercer plano y también lo imagino al azar, el empotrar tres planos al azar, no teniendo cuidado de que estén así alineados como hojas de un cuaderno, como lo que dibujé hace rato, sino que sea al azar, pues ya sería bastante tino que los tres planos coincidieran en la recta. Entonces, también lo probable, pues, es que
los dos primeros coincidan sí en una recta, pero el tercero no. El tercero simplemente atraviese esa recta en un punto, ¿correcto? Que es como el dibujo que les puse en el aula, ¿no? A ver, me voy a ir al aula para que vean el dibujo del aula. No sé dónde está el aula. Déjenme ver, déjenme ver, ¿dónde estoy? No. Ok, entonces déjenme, bueno, a ver, me voy a regresar a la pizarra. Voy a dejar de compartir. Déjenme irme al aula. Aquí está el aula. Ok, y entonces ahora sí les voy a compartir el aula. Entonces, fíjense, aquí está la figura del aula. Y este es el caso, bueno, estos son los planos, casi son los planos, los planos que forman el origen y que forman los ejes cartesianos del espacio tridimensional. Es decir, lo que llamaríamos el plano XY, el plano XZ y el plano YZ, pero bueno, los pueden imaginar rotados o los pueden imaginar con una cierta inclinación, pero vean ustedes cómo ahí la intersección simultánea de los tres planos da en efecto un punto, ¿no? Como decía Jair. Y es la situación, podemos decir, más probable de que si yo empiezo con dos planos que se intersectan en una recta, y luego meto un tercer plano así vendados los ojos, pues lo más probable es que solamente caiga en un punto, pero puede haber otras situaciones, ¿no? O sea, puede ser que el tercer plano sea paralelo a uno de los dos que tenía, en cuyo caso ya no habría intersección, ¿verdad? Entonces, algo importante es que este ejemplo que estoy considerando aquí en en lo que les conté, es uno de muchos casos, en efecto. Es decir, ahí ya estamos hablando de qué tipo de solución tenemos en ese sistema de tres planos. Fíjense ustedes cómo aquí estoy usando no un ejemplo numérico, sino estoy usando tipos de letras para referirme por un lado a las variables y por otro lado a las constantes, ¿no? Yo pude haberles puesto números específicos, 2, -3, y de hecho vamos a ver ejemplos después, ¿no? Pero no es necesario si estoy hablando de la situación donde aquí poniéndoles estas constantes que son letras del principio del alfabeto con ciertos subíndices para acordarme que son las correspondientes al plano 1 y el subíndice 2, las correspondientes al plano 2 y subíndice 3 las correspondientes al plano 3 y que son constantes, que están fijas, todas estas, y que corresponden a ecuaciones de planos que están fijos. Entonces, esta solución de este sistema simultáneo puede ser una recta o también puede ser, aquí vamos a poner una nota si quieren ponemos aquí, nota, la solución del sistema podría corresponder podría corresponder a una recta, como en este caso, o podría corresponder a un punto, o podría corresponder al conjunto vacío, es decir, no haber solución, o podría corresponder también a un plano, que sería el caso, son casos extremos si quieren ustedes, o casos inusuales, pero podría ser que estas tres ecuaciones representen el mismo plano, ¿no? Que me esté haciendo un poco tonto de escribir, de repetir, de redundar un mismo plano tres veces, ¿no? Digo, no es lo usual, pero podría suceder. En matemáticas siempre hay que ser exhaustivo, ¿verdad? Son parte de las cosas que debemos los matemáticos de considerar en nuestra formación, de que tenemos que ser casi obsesivos de que todos los casos tienen que estar considerados, todas las posibilidades, ¿no?
es decir, ser exhaustivos. Entonces, podría ser que estas tres ecuaciones representen el mismo plano, ¿no? Bueno, pues imaginarán, por ejemplo, si yo multiplico una misma ecuación por 2, que todos los coeficientes los multiplique por 2, y aquí los pongo por 2, y luego multiplicarlos por 3, los mismos que yo tenía acá, multiplicarlos por 3, pues entonces, aunque sean distintas ecuaciones, estrictamente hablando, representan el mismo plano. Entonces, la intersección de los tres planos, pues sería el propio plano, ¿verdad? Entonces, sí puede haber esa situación donde la intersección sea un plano, o puede ser el conjunto vacío, por ejemplo, si los tres planos son paralelos, o puede ser un punto, como es el dibujo del aula virtual, o puede ser una recta, como es este dibujo. Es decir, puede tener muchas variaciones, ¿verdad? La solución y por lo tanto el sistema, la información que tiene el sistema puede representar muchas posibilidades, muchas variaciones. Muy bien, muy bien. Otra pregunta por ahí que salga. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser, bueno, tengo una pregunta, profe. Dime, Juan. Sí. Solo por curiosidad, podría ser un vector, ¿no? La recta, entonces. Okay. A ver, vamos. O, A ver, o sea, vamos. si el conjunto solución. Lo último no te escuché. Sí, o sea, sí podría ser un vector, o sea, la solución, pues, el Sí, conjunto solución o la ok. solución. Mira, vamos a tratar de ser precisos. El conjunto solución, ¿qué va a ser el conjunto solución? ¿No? A ver, vamos a ir escribiendo eso. Y así con sus preguntas vamos a ir precisando, ¿verdad? Entonces, yo en general puedo, ¿qué cosa es un sistema de ecuaciones, no? O sea, puedo ir definiendo aquí. O sea, puedo definir un sistema de ecuaciones, ¿ok? Y aquí es donde voy a agregar la palabra lineal, porque todas las que estoy manejando aquí son ecuaciones lineales. ¿Y qué quiere decir eso de lineal? Y es parte de lo que les pregunto en el cuestionario. Bueno, lineal viene, cuando yo uso la palabra lineal, viene de la forma que me estoy imaginando, que es una línea recta, ¿sí? En dos dimensiones, en R2, ahí está R2, la ecuación lineal, pues es la ecuación de la línea recta y su ecuación es tal que las variables no están elevadas a ningún exponente más que el exponente 1, x a la 1 y a la 1. No aparece exponente cuadrático, porque esas ya son otro tipo de formas, ya son curvas cónicas, ¿no? Para la parábola, la elipse, o bien curvas de grado mayor. Estas son lineales, por eso se les llama ecuaciones lineales porque corresponden a una recta. ¿Sí? Incluso aquí en esta forma complicada, que es la forma paramétrica de una línea recta, tampoco hay términos cuadráticos. Claro, los que están fijos son números constantes, esos pues, si yo esas constantes las elevo al cuadrado, pues sigo obteniendo una constante, es una constante, ¿no? Por ejemplo, si le pusiera ahí pi cuadrada, que A fuera pi cuadrada. Dirían ustedes, pues no que no aparecen cuadrados. Bueno, pero pi cuadrada es una constante, es como si le llamara A o le llamara B, es una constante. Lo que me interesa que no esté al cuadrado es la variable. Eso es lo que me interesa que no esté al cuadrado. Entonces, en este caso, las variables x, y, z no están elevadas al cuadrado porque el parámetro no está elevado al cuadrado. El parámetro es lineal también, en ese sentido, lineal. E incluso la ecuación de un plano también es lineal en ese sentido. Ahí es donde la palabra lineal ya se sale un poco, se desprende de que a fuerza me tengo que referir a una línea recta y entonces también me puedo referir a un plano. Entonces, en ese sentido, el plano también es lineal, ¿ok? En el sentido de que su ecuación sigue siendo lineal, su ecuación no tiene términos cuadráticos, tiene puros términos lineales. Y entonces puedo imaginarme
una ecuación lineal en un ámbito mayor que el plano y el espacio. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales es de la siguiente forma, es de la forma, pues, A1x1 más A2x2, y así nos vamos. Puede ser, puedo tener, vamos a ponerle B1, puedo tener n variables. Y claro que en ese caso me estoy desprendiendo un poco del ámbito geométrico, de que tengo que estar encerrado en el plano o tengo que estar encerrado en el espacio. Pero si me voy al ámbito algebraico, la ventaja del álgebra es que lo único que tengo que hacer es como magia, ¿verdad? Es como la varita de Harry Potter, que nada más le hago así, aparecen más variables y ya automáticamente ya estoy en la cuarta dimensión. Si yo agrego aquí una W, ya estoy en la cuarta dimensión. Y si agrego n7 variables, ya estoy en séptima dimensión. Y si agrego n variables, estoy en la enésima dimensión. Y claro, ya no me preocupo porque no puedo visualizar ese ámbito del espacio de 7 dimensiones. No importa, pero lo puedes escribir, te puedes referir a una ecuación que tenga n variables. ¿Por qué no? Entonces, podemos seguir aquí agregando ecuaciones. Claro que en la segunda ecuación no tiene por qué tener las mismas constantes que la primera. Ah, pues entonces vamos a hacer el truco de que aquí vamos a ponerle doble subíndice, ni modo. Aquí esta va a ser vamos a ponerle aquí el doble subíndice de que sea A11, A12, y así nos vamos hasta A1n, y luego A21, x1, más A22, x2, y así nos vamos hasta A2n, xn, igual a B2, y luego AM1, x1, más AM2, x2, más AMN, xn, igual a BM. Eso es un sistema de ecuaciones, es de la forma. Entonces, es considerar cada ecuación del sistema tiene las n variables, que son x1, x2 hasta xn, y tiene coeficientes, que son los que estoy llamando coeficientes A y J, y el término independiente, que estoy llamando BJ, le voy a llamar BJ. Entonces, esos son los coeficientes de las n variables. Las variables son las mismas en todas las ecuaciones, ¿ok? Nuevamente, esta llave es muy importante. Se nos podría olvidar escribirla, pero no, que no se nos olvide, porque esto quiere decir que estoy considerando esto al mismo tiempo. Y esto de al mismo tiempo quiere decir que estoy obligando a que las n variables que aparecen son las mismas en todas las ecuaciones, ¿sí? Son las mismas n variables. Aquí incluso puedo agregar, tiene las mismas n variables en todas las ecuaciones, ¿ok? Eso es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, nos hemos desprendido de la geometría para irnos al álgebra y así, casi como una varita, decir, ¿por qué no considerar un sistema de ecuaciones lineales? ¿Ok? Entonces, la solución, aquí por eso no me he olvidado de la pregunta de Juan, porque de una vez voy a poner aquí una solución, lo que es una solución del sistema de ecuaciones.
Es un conjunto, es un conjunto de n hadas. ¿Sí? Es un conjunto de n hadas, x1, x2 hasta xn, que satisfacen simultáneamente. Otra vez el término simultáneamente, las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la solución es el conjunto de n hadas. Yo tengo que decirles, si no son valores, puede que no sean valores exactos, ¿no? O sea, una solución que podemos imaginar es decir, x1 es igual a 3, x2 es igual a -1, x3 es igual a 4, así hasta xn igual a 8. Eso sería un valor preciso y único, pero podría ser que fuera un conjunto con más de un elemento, no nada más una sola n-hada. Si n es igual a 2, estoy en el plano, son dos variables, x1 y x2, familiarmente les llamamos x y y, pero les podemos llamar como nosotros queramos, ¿eh? No hay ahí un libro que nos imponga a fuerza, tienes que llamarles x, y, z a las variables. Es una tradición, es una costumbre, no pasa nada si les llamamos de otra manera, pero sí esas costumbres son útiles porque al ver las últimas letras del abecedario ya nuestra mente está acostumbrada a que es una variable y en cambio si veo las primeras letras del abecedario, son constantes, esas las tengo que considerar aparte, ¿sí? Pero entonces, si n es igual a 2, son dos variables, x1, x2. Si n es igual a 3, son x1, x2, x3. Si n es lo que sea, entonces son n variables. Y esas n variables se tienen que describir de alguna manera. Son ciertas n-hadas simultáneas, desde x1 hasta xn, que satisfacen algo, ¿ok? De la misma forma como en el caso de la recta, en el espacio, decimos, estas x, y, z son tales que se obtienen a partir de este punto base, añadiéndoles el múltiplo, cierto múltiplo del vector director, ¿sí? Tiene que ver un poco con tu pregunta, Juan, porque aquí sí es cierto que interviene un vector o intervienen vectores para describir a estos puntos, pero la solución del sistema de ecuaciones, en este caso, si estamos pensando en una recta como intersección de tres planos, por ejemplo, en una situación específica, la solución es el conjunto de los puntos. Ahora otra cosa es cómo describe los puntos. En este caso los describes usando un vector, específicamente el vector director. Y de hecho podemos pensar que le estamos sumando los vectores, el vector posición, ¿no? Pero estás usando vectores para describir la solución, pero la solución es el conjunto de los puntos. Esos puntos pueden ser descritos de varias maneras. De hecho, si yo desgloso esta descripción vectorial, como lo hicimos acá, obtengo una descripción como una solución que depende de un parámetro. Esto es una descripción de la solución que podrías pensar que es vectorial, que interviene un vector, pero es una descripción. Y la solución no es el vector, ¿no? Sino el vector es la manera de describirlo. La solución es el conjunto de, en este caso, las ternas X, Y, Z que satisfacen esta descripción. ¿Ok? No sé si quedó más claro, más precisado. Sí, profe. Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta que tenga que ver con eso? Entonces, fíjense cómo, bueno, aquí yo ya ya les aventé casi como un cubetazo esta definición general
de sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Pero en realidad no hay que asustarnos, porque desde el punto de vista algebraico, lo único que tenemos que hacer, como les digo, nuestra varita de Harry Potter es usar adecuadamente las letras, los símbolos, y no nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no estamos ahí aventando cosas ahí nada más porque sí, ¿no? Sino que estamos usando adecuadamente las letras para aumentar las posibilidades. En este caso estamos aumentando ¿qué? Estamos aumentando el número de variables, es decir, aquí estamos diciendo, no son 2 como en el espacio bidimensional, ni son 3 como en el espacio tridimensional, son n, son n. Y entonces tenemos que nombrarlas ya no x, y, z, sino con un subíndice. Entonces tenemos que a la notación agregarle subíndices. Los subíndices son un truco del lenguaje, no es más que eso. A veces nos asustamos con los subíndices porque sentimos que nos vamos a hacer bolas con tanta anotación, pero es que es necesario. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, un límite en cuanto al número específico, sino que le llamamos n. Y por lo tanto, entonces las variables ya no les vamos a poder llamar x, y, z, w, si les llamamos así, ¿hasta dónde paramos? Mejor usamos subíndices x1, x2 hasta xn. Y entonces a los coeficientes también tenemos que usar ciertos subíndices, porque ya no nos alcanzarían las letras del abecedario, porque no sabemos hasta dónde vamos a parar. Entonces, por eso es que estamos hablando subíndices, y aquí estamos hablando de un doble subíndice. ¿Ok? Que nos va a decir el primer subíndice a qué ecuación pertenece, y el segundo subíndice nos va a decir a qué variable pertenece. Así de sencillo. Y automáticamente vamos a tener una matriz. ¿Sí? Y entonces, bueno, les voy a contar, les dije que les iba a contar de qué se iba a tratar el curso, y ya como que nos enfrascamos en este recordatorio de cuestiones de ecuaciones y de descripciones de objetos en el plano y en el espacio, pero no me he olvidado de platicarles de qué se va a tratar el curso. Pero sí era necesario recordar esta situación entre los objetos geométricos y las ecuaciones. Fíjense entonces cómo estamos pasando de lo que imaginó Descartes o Descartes, como el punto corresponde a una pareja de números reales, dependiendo del contexto. Si es el contexto bidimensional, es una pareja. Si es el contexto tridimensional, es una terna de números reales. Si imagináramos, si pudiéramos imaginar un contexto n-dimensional, pues entonces sería una eneada. Así le llamamos en matemáticas. Eneada es lo equivalente a una pareja, una terna, una cuarteta, una quinteta, una eneada de números reales. Un objeto geométrico formado por ciertos puntos geométricos, entonces tiene una descripción que puede ser una sola ecuación, ¿sí? O puede ser un sistema de ecuaciones. Entonces, los sistemas de ecuaciones, en realidad, implícitamente, tienen la descripción de un objeto geométrico de puntos que viven en un espacio. Claro que el espacio puede ser bidimensional, tridimensional o n-dimensional. Entonces, cada vez que solucionemos un sistema de ecuaciones, vamos a pensar en un conjunto de eneadas que son puntos. Fíjense ustedes cómo aquí estamos hablando de un conjunto de eneadas, y esas eneadas perfectamente las podemos imaginar como puntos en Rn, ¿verdad? Así son los puntos en Rn, son eneadas, sin ningún problema, aunque no podamos visualizar ni siquiera la cuarta dimensión, la podemos visualizar, ¿verdad? Porque necesitaríamos poder visualizar de las 3 rectas que son perpendiculares entre sí, meter una cuarta, pues ya no podemos, pero algebraicamente sí. Algebraicamente simplemente añadimos una variable más y nos referimos a una eneada, y ya eso es un elemento que podemos llamarle un punto, aunque ya no lo veamos, es un punto, y ahí es donde la geometría ya como que el álgebra le da la mano y
se desprende del ámbito tangible, lo que podemos tocar con el plano, con el espacio tridimensional, y se va ya, el álgebra le dice, mira, ven, vamos a otros mundos, no tienes por qué quedarte ahí, porque otros mundos son más interesantes, ¿sí? Fíjense cómo aquí todavía estamos muy restringidos en cuanto a las soluciones del sistema de ecuaciones. Aquí les puse en la nota, puede ser una recta, un punto, el conjunto vacío, un plano y hasta ahí. Nada más, ¿verdad? Podemos imaginar cuáles son las posibles descripciones de un sistema de ecuaciones, pero si nos vamos más allá, si ahora en vez de ser 3 variables son n variables, entonces esa posibilidad, esa intersección que podría traducirse en este sistema de ecuaciones lineales de ciertos objetos, podemos pensar, de hecho, podemos pensar que cada una de estas ecuaciones, una ecuación de estas, es lo que se llamaría un hiperplano. Es como un símil, ¿verdad? O sea, si la ecuación de un plano en el espacio tridimensional es de esta forma, pues esto podría ser algo similar a un plano, nada más que ya no es un plano, porque ya no es un objeto de 2 dimensiones metido en un espacio tridimensional, sino es un objeto de hecho de n-1 dimensiones, y aquí ya estoy hablando de cosas de las que vamos a hablar en el curso, pero un poco de manera informal. Aquí si quieren vamos a ponerlo, un comentario. Cada uno de estos es un objeto n-1 dimensional. Ahorita les explico intuitivamente por qué es n-1 dimensional en un espacio de n dimensiones, es decir, en Rn. Así como un plano es un objeto bidimensional, ¿sí? ¿Por qué es bidimensional? Porque vean ustedes una sola ecuación de las tres que tenemos aquí o de las que teníamos acá. Ahí está, la sola ecuación del plano. Vean ustedes cómo lo que ustedes pueden hacer cuando ven la ecuación de un plano en tercera dimensión es asignarle valores, digamos, a 2 de las variables, digamos a y y z, y luego despejar la x. Entonces es como si 2 de las variables, y y z, fueran libres, ¿no? Pueden pensar que vamos ahora a poner y igual a 0, z igual a -3. Ahora y igual a pi y z igual a e. Y le vamos dando valores a y y a z y de esta ecuación despejamos x para ver cuál es el tercer valor que le corresponde a los otros dos. Bueno, lo que estamos haciendo en realidad es pensar en recorrer puntos aquí abajo en el suelo, por ejemplo, bueno, o en cualquiera de los 3 planos, ¿no? Pero vamos a pensar en el suelo, en cuyo caso estamos pensando en X y Y luego a cada uno de estas combinaciones de X y Y, pues nos fijamos a qué altura está el punto del plano. Le toca una Z. Y a otra X y Y le toca una Z. Y a otra X y Y le toca una Z. Es decir, la Z depende, la altura depende del valor de X y Y. Es precisamente lo que hacemos cuando consideramos una función de 2 variables. Bueno, el hecho de que 2 variables puedan ser así de libres, y claro, la tercera está determinado, nos dice de cierta forma que el objeto que estamos considerando allí tiene 2 dimensiones. ¿Ok? Como son 2 variables libres, tiene 2 dimensiones. Entonces, el número de variables libres, así como lo estoy diciendo, que también se llaman parámetros, como el parámetro de la línea recta, esta t que está aquí. Esta t, si ustedes le asignan valores a t, ya se colocan en un determinado punto de la recta. Dependiendo del valor del parámetro, es el valor de la recta. Entonces, esta recta por eso tiene dimensión 1, porque hay un parámetro libre. En cambio, en el plano tenemos dimensión 2. Aunque el ámbito sea tridimensional, o sea, el total de variables que usamos son 3, pero el plano se describe con 2 variables libres. ¿Sí me estoy explicando?
Eso es intuitivo. Ya después vamos a precisar ciertas cosas, pero es decir, lo que les quiero decir es que el plano en el espacio es un objeto bidimensional dentro de un espacio tridimensional. Por eso es que entonces estos objetos que representarían esta ecuación que tiene n variables, pero podemos pensar que podemos asignar valores libremente a n menos 1 de ellas y obtener el otro valor, el enésimo valor, dependiendo de los valores anteriores. Entonces, este es un objeto n-1 dimensional en Rn, y por eso ese objeto se llama hiperplano. Así le llaman. Podemos pensar que estos son hiperplanos. O sea, esto de hiper es así como, no es exactamente un plano, o sea, ya no podemos llamarle plano, pero le llamamos de algo similar, ¿no? Entonces, así es como se usan a veces las raíces griegas para no usar exactamente la misma palabra, pero sí ponerle algo similar. Entonces, un hiperplano. Entonces, un hiperplano va a ser un objeto n-1 dimensional en un espacio n dimensional. Y entonces, fíjense, el sistema de ecuaciones resulta ser la intersección de hiperplanos, ¿sale? Este sistema general que estoy poniendo aquí, que fíjense cómo si yo especifico, son m ecuaciones lineales con n incógnitas o n variables. Se les llama incógnitas o variables, ¿sí? Son m ecuaciones con n incógnitas. Entonces, ese sistema de ecuaciones va a representar lo que en geometría sería la intersección de m hiperplanos. Ya no lo podemos visualizar así con precisión como los planos, pero nos lo podemos imaginar indirectamente. Esos objetos n-1 dimensionales, al intersectarse, van a tener muchas más posibilidades que estas. Y esas posibilidades van a ser las soluciones de estos sistemas de ecuaciones. Que entonces, así como aquí dijimos, en este ámbito pequeño, esta maqueta, este laboratorio de una situación específica donde estamos encerrados nosotros, tiene estas posibilidades, que son 1, 2, 3, 4 posibilidades, ¿sí? Puede ser el conjunto vacío, puede ser un punto que podríamos considerar dimensión 0. El vacío pues no tiene dimensión. El punto tiene dimensión 0. La recta tiene dimensión 1. El plano tiene dimensión 2. Pero porque estamos en un sistema de 3 incógnitas. Si estamos en un sistema con n incógnitas, las posibilidades de la solución del sistema puede ser conjunto vacío o dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, etcétera, hasta dimensión n, ¿cierto? Podría ser de dimensión n o dimensión n-1, ¿verdad? Vamos a decir, para que sea análogo, porque aquí llegamos hasta el plano. ¿Ok? Bueno, entonces aquí también podría ser hasta dimensión n-1, en el caso, por ejemplo, en que todas las ecuaciones fueran realmente la misma ecuación, nada más escrita de otra manera. Por ejemplo, como les decía, multiplicar por 2, multiplicar por 3, etcétera. La misma ecuación. Entonces nos quedaría como solución un objeto de dimensión n-1. ¿De acuerdo? Tenemos muchas más posibilidades. Entonces, fíjense cómo la solución de un sistema se asocia a un objeto en un espacio. De hecho, lo que les voy a escribir aquí es que la solución de un sistema de ecuaciones se asocia a un subespacio, de Rn,
Y aquí, para ser más preciso, de un sistema de ecuaciones homogéneo. Donde homogéneo, de una vez les adelanto, aunque después ya lo voy a decir con más precisión, es que todas estas b sean cero, es decir, que la igualdad de las ecuaciones es igual a cero, ¿sí? Entonces, cuando es igual a cero, se va a asociar a un subespacio de Rn de cierta dimensión. ¿Ok? Entonces estamos hablando ya de espacios y de subespacios. Aquí, si me permiten, este que está aquí es en realidad el espacio del espacio del espacio del espacio Rn. Entonces, bueno, yo creo que suena mejor si esto... Suena mejor si esto lo escribo así, es un subespacio de cierta dimensión del espacio Rn. ¿Sale? Entonces ahí es donde vamos a tener espacios y subespacios. Vamos a definir en general lo que va a ser en el curso. Vamos a hacer un viaje que es así como partir del espacio bidimensional, tridimensional, y luego Rn, pues esto es R2, esto es R2, esto es R3, Rn, que bueno, ya no lo dibujo, ya nada más me lo imagino, y después vamos a ver en general lo que es un espacio vectorial y lo que son subespacios, que son otros espacios que están metidos aquí. Si esto se llama B, esto se va a llamar S. Esto va a ser una estructura abstracta, en abstracto. O sea, vamos a ver la teoría de los espacios vectoriales. Esto aquí, déjenme poner aquí espacio vectorial para que sea muy claro de lo que vamos a hablar. Es espacio vectorial B con subespacios B. Esto es con subespacios S. Esto es en abstracto. Vamos a hablar de la dimensión. Fíjense, vamos a hablar hace rato mencionamos la palabra dimensión. Aquí también va a estar asociada la dimensión, que es como el tamaño del espacio. Y esta es la relación que hay entre los sistemas de ecuaciones y los subespacios. Hoy te dije, llévale, o no me puedes hacer el paro, mira, ya. Perdón, podrían, Arréglame tu maleta y es en serio. perdón, ¿Vale? Ya estuvo. ¿Podrían Arréglame cerrar tu su maleta, micrófono, por favor? ¿Podrían cerrar su micrófono? Gracias. Entonces, esa es la razón por la que vamos a ver el tema de espacios vectoriales y subespacios. Porque los subespacios, como ya expliqué, van a representar la solución de sistemas de ecuaciones generales. Y por eso es que nos tenemos que ir, de hecho, no solo a Rn, sino todavía vamos a viajar más lejos. Es decir, de Rn, que ya aquí es donde están los sistemas de ecuaciones lineales que acabo de describir, nos vamos a ir a espacios vectoriales y subespacios en abstracto. ¿Sí? Después
Después de eso, lo que vamos a ver es que estos subespacios, estos espacios y subespacios, se pueden conectar mediante transformaciones lineales. Y aquí adentro, pues, hay sus subespacios, los espacios y los subespacios. Este sería el dominio y este es el codominio. Entonces hay una manera de conectar los espacios vectoriales. Estas transformaciones lineales conectan a dos espacios vectoriales. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, ok. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, me regreso al sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones que está aquí está representado por una matriz que es solamente considerar los coeficientes. El sistema que había mencionado hace rato, A11, X1, etcétera, más A1nxn igual a B1, etcétera, hasta AM1x1 más AMnxn igual a Bm, se va a representar como una matriz A11, A12 hasta A1n. Nada más estoy poniendo los puros coeficientes. Y el último sería AM1, AM2 hasta AMN. Y este mismo sistema, fíjense cómo lo voy a escribir, multiplicado por el vector x1, x2 hasta xn, me va a dar el vector b1 hasta bm. Fíjense cómo esta representación, déjenme escribir esto en otro color para que se entienda que lo que estoy haciendo aquí es representar una cosa con otra. Estoy escribiendo lo mismo que estoy escribiendo aquí, lo escribo de esta forma. Claro que tenemos que ver lo que es una matriz, aunque ya algunos lo están entendiendo, como una abreviatura de la información, como una caja donde está una información importante del sistema. Tenemos que ver lo que significa multiplicar dos matrices. En este caso estamos multiplicando la matriz del sistema por la matriz de las incógnitas y nos da como resultado, por el vector de las incógnitas y nos da como resultado el vector de los términos independientes. Esto va a ser exactamente lo mismo que esto. Y fíjense ustedes cómo esto ya me da la idea de una transformación aplicada a un vector, le voy a llamar X mayúscula, y me va a dar otro vector. Fíjense cómo aquí ya está involucrada en la manera de describir un sistema de ecuaciones, está implícita la actuación de una transformación lineal, de hecho, que es una función que conecta dos espacios, que asocia a cada vector de un espacio, le asocia el vector de otro espacio. Fíjense cómo aquí en este caso estamos pensando en una transformación que va de Rn a Rm. Los espacios, por supuesto, más conocidos son los Rn, los espacios cartesianos, que podríamos llamar, o los espacios euclidianos también se llaman, de dimensión n o de dimensión m, donde los elementos son eneadas, que son puntos de n coordenadas. Pero entonces, si el número de coordenadas es distinto y pensamos en n coordenadas y en m coordenadas, este sistema de ecuaciones que acabo de escribir se puede reescribir como la multiplicación de una matriz por un vector para dar como resultado otro vector en otro espacio.
Entonces, un vector de n coordenadas, al multiplicarse por esta matriz, me da un vector de m coordenadas, y eso ya me produce una función, una transformación que va a resultar ser una transformación lineal, que conecta estos dos espacios, como yo les había comentado aquí arriba. Fíjense ustedes entonces cómo la solución de este sistema van a ser preguntarnos por los elementos del dominio que van a dar justo a este elemento. O si el sistema es homogéneo, como les había dicho, que las B's fueran iguales a 0, la pregunta del sistema de ecuaciones, lo que va a preguntar el sistema de ecuaciones es cuáles son los elementos que van a dar a 0 bajo la transformación. Bueno, eso se llama el núcleo y es un cierto tipo de subespacio importante del dominio. ¿Ok? Y entonces vamos a poder hablar de la dimensión del conjunto solución, de la dimensión del subespacio, y vamos a poder hablar, como es una función, de la imagen de esa función. ¿Ok? Esto es muy a grandes rasgos, así una plática de lo que se va a tratar el curso y cómo siempre va a estar presente la situación, el contexto de sistemas de ecuaciones lineales, pero vean cómo ese tema de sistema de ecuaciones lineales nos va a poder llevar a otros ámbitos, otros contextos, donde aparezcan nuevos actores que van a resultar ser muy importantes, como son, fíjense cómo hemos recorrido de sistemas de ecuaciones lineales, espacios que ya no van a ser bidimensional, tridimensional, sino n-dimensional e incluso abstracto, como dije acá. Después, subespacios, que son como espacios de dimensión más pequeña, y entonces también ahí está el concepto de dimensión, ¿sí? Ahí está metido el concepto de dimensión. Todo eso hay que definirlo con mucha precisión, ¿sí? Todo eso lo vamos a definir con mucha precisión. Y finalmente, el sistema de ecuaciones también se puede ver como una función que asocia a vectores de un espacio, les asocia a vectores de otro espacio, y por lo tanto podemos hablar de funciones que conectan distintos espacios. Esas funciones se van a llamar transformaciones lineales y van a estar muy asociadas a una matriz. Entonces, las matrices van a ser otras actrices importantes de nuestro curso porque primeramente van a ayudar a abreviar la notación de los sistemas de ecuaciones, porque nada más necesitamos la información de cuáles son los coeficientes y en qué lugar están. Vamos a ver cómo se multiplican las matrices, porque ese producto de matrices se va a traducir en movimientos o pasos en un sistema de ecuaciones para poderlos solucionar, por un lado. Y por otro lado, la multiplicación de matrices nos va a ayudar a considerar estas transformaciones que conectan los espacios. ¿Ok? Entonces, hacia el final del curso, si ahora me voy a regresar al plan del curso, al plan del curso que teníamos acá, vean ustedes cómo de los sistemas de ecuaciones vamos a describir el método de Gauss-Jordan y vamos a finalizar en aplicaciones. Nos vamos a las matrices, vamos a hablar de paso de matrices inversas, aquí sobre todo nos va a interesar el producto, y luego nos vamos a espacios vectoriales, subespacios, la dimensión y la relación que tiene otra vez con los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, los sistemas de ecuaciones lineales son como dicen en las películas, el leitmotiv, es decir, este tema que siempre aparece recurrentemente en una película o en una melodía, por ejemplo, también puede ser. Aquí en el curso el tema va a ser sistemas de ecuaciones y alrededor de eso vamos a definir y estudiar las matrices, los espacios vectoriales, los subespacios, la dimensión, el concepto de base, que también es importante, y finalmente transformaciones lineales y su relación con las matrices. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en el curso y de eso justamente les quería hablar la clase de hoy. Entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer.
¿Ninguna pregunta? Bueno, No, todo claro. todo muy claro, muy bien. Todo claro. Sí, la pretensión de hoy no es dar muchos detalles específicos, sino nada más platicarles de qué se va a tratar. Hemos precisado esto lo vamos a aprovechar ya para la próxima clase del miércoles. Recuerden que hoy nada más vamos a tener 2 clases esta semana, digo, no hoy, sino esta semana vamos a tener 2 clases, la de hoy y la del miércoles, nada más. Porque el jueves no hay labores. Entonces, ya el miércoles vamos a partir de ejemplos, ya nos vamos a ir a ejemplos, y aunque los ejemplos sean regularmente en los textos, son de 2 variables, de 3 variables, pero siempre piensen en abstracto, en que podemos alcanzar n variables y que vamos primeramente a describir un método que es el método de Gauss-Jordan para resolver cualquier sistema de ecuaciones, lo cual es bastante poderoso. Un sistema de cualquier número de ecuaciones con cualquier número de incógnitas, y para eso nos va a servir el método de Gauss-Jordan sin ningún problema, ¿ok? Y a eso es a lo que nos vamos a enfocar. Perfecto, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios y preguntas, terminamos hoy la primera clase y nos vemos el miércoles a la misma hora. Sí, profe, una duda. Dime, Alejandro. Sí, había escuchado que el método de Gauss para resolver el sistema de ecuaciones o para ver si tenía alguna solución cambiaba un poco o era un poco distinto al método de Gauss-Jordan. ¿Es cierto eso? No, posiblemente hay ciertas variaciones en cuanto a que a lo mejor, mira, en el método que vamos a ver, se trata de reducir una matriz, de escalonar y reducir. Entonces, a veces hay variaciones basta con que la matriz original la escalones, aunque no la reduzcas. Entonces, a lo mejor hasta escalonada, algunos le llaman Gauss, y cuando está escalonada y además reducida, Gauss-Jordan. Pero realmente no importa la variación de nombres. Lo que vamos a hacer nosotros es escalonarla y reducirla para que la solución quede lo más fácil posible. O sea, nos vamos a ir hasta el fondo, digamos, del método. Y le vamos a llamar Gauss-Jordan. Entonces, no hay problema. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos el miércoles. Que estén bien, cuídense. Luego, profe. Profesor, perdón, Gracias, hasta yo luego. tengo una última. Dime, Juan, ¿eres Juan? No, soy Adolfo. Adolfo, perdón, dime. Ahorita quiero empezar a leer el Friedberg, como Sí. usted lo dijo, pero el Friedberg empieza con espacios vectoriales, entonces Sí. no sé si podría decirme desde dónde podría Exactamente. yo. Mira, por eso es que voy a combinar los 2 libros, porque el Friedberg es muy teórico, realmente es como si primero tu objetivo fuera estudiar espacios vectoriales en abstracto desde el principio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a respetar el programa del curso. Si tú te vas al PDF, por ejemplo, en la página del departamento, ahí están todos los programas de estudio, y el plan que yo les di del curso es exactamente seguir el plan de estudio, el programa de estudio. Entonces, voy a respetar el programa de estudio, dice, empecemos con sistemas de ecuaciones, y por eso es que en principio voy a empezar con el Nicholson, que sí empieza con sistemas de ecuaciones. Entonces, si quieres, puedes ir leyendo, por supuesto, lo que es un espacio vectorial, pero hasta que lleguemos al tema ya nos vamos a enfocar en esas definiciones. Ok, entonces me agarro el Nicholson primero. El Nicholson o incluso cualquier otro libro, si a ti te gusta otro libro, pues más o menos esos son los mismos. Es que, por ejemplo, no me gusta a mí mucho el Grossman porque es muy aplicativo. Entonces, Sí. Sí, es que cada libro tiene su enfoque, pero digamos, ahorita lo que vamos a ver es el método de Gauss-Jordan y entender cuáles son sus mecanismos y cómo se solucionan ecuaciones. Esa es la primera parte. Ya después vamos a irnos a matrices y luego a espacios vectoriales, que son las definiciones que tú estás mencionando. ¿De acuerdo? Ok, entonces, gracias. Sí, me dicen aquí que si puedo repetir lo que es una transformación lineal. Bueno, miren, así en principio,
les dije, una transformación lineal va a ser algo que yo representé hace rato como una flecha entre dos espacios vectoriales, algo que conecta dos espacios vectoriales. Entonces, de entrada pueden pensar que una transformación lineal es una función que conecta los dos ámbitos o los dos conjuntos donde están, cada uno tiene sus vectores, pero además va a ser una función especial porque tiene que respetar las operaciones que haya en cada uno de esos espacios. O sea, un espacio no es nada más un conjunto, sino que es un conjunto de elementos que se llaman vectores que se pueden sumar y se pueden multiplicar por escalares, como pasa con los vectores de números reales. Entonces, la función que vaya de un espacio a otro, la transformación lineal, tiene que preservar esas operaciones. Eso es lo que va a ser una transformación lineal. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro. Ya después vamos a ver las definiciones con todo rigor. Pero por lo pronto, entiéndanlo así, ¿no? Como una conexión entre dos espacios. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, también me pueden mandar preguntas por el chat sin problema. Yo tengo una, profesor. Dime. Bueno, a mí no me llegó ningún correo y quería saber si todo lo va a manejar por la plataforma de Virtuami. Todo va a ser por la plataforma de Virtuami. ¿No te llegó el correo de bienvenida? No. Entonces yo creo que, pero sí te pudiste inscribir, ¿verdad? Bueno, estuve checando yo las plataformas que por lo regular usan los profesores y vi que estaba inscrito en la plataforma de Virtuami, pero ya estaba automáticamente. Ah, perfecto. Entonces sí, ya estabas inscrito. Entonces, lo que pasó es que yo creo que te inscribí con el correo que está registrado en la lista del grupo. Y no sé si ese mismo correo lo usé en los correos de bienvenida. En tu caso, yo creo que no. A ver, déjame anotar tu nombre, nada más para tomarlo en cuenta. ¿Cuál es tu nombre, perdón? López Ramírez David Josué. Ok, López Ramírez. Sí, pero si ya estás en la plataforma, no hay problema. Lo que decía el correo es que ahí estaba ya el aula virtual y que hay un cuestionario abierto, es lo único que hay abierto. No recuerdo, creo que se entrega el viernes, no recuerdo qué fecha tiene, pero traten, es muy rápido, traten de responderlo, nada más es una opinión, un punto de vista. Y ahí voy a ir poniendo bueno, el enlace Zoom va a ser el mismo siempre, ya ese es permanente. Y ahí voy a ir poniendo las clases grabadas también, voy a ir poniendo las tareas y es lo único que vamos a usar, no vamos a usar otra cosa. Sale, gracias. Muy bien. ¿Otro comentario, otra duda, pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Que estén bien.